buenos días. Nos alcanzamos a escuchar del otro lado. ¿Me pueden confirmar cómo les está yendo con toda esta dinámica que estamos conociendo el día de hoy? Que puede ser el tema de la manifestación de valor nueva, ¿no? Bueno, no nueva, que ya nos amenazaron que va a entrar en vigor. ¿Cómo les está yendo con su ahora aviso de fracciones arancelarias? Ya lo presentaron, si son IMEX. Ya todos hicimos la prueba de la manifestación de valor, ya hicimos nuestras pruebas, ya ingresamos al portal, ya pudimos generar un COBE, jalar la información del COBE, que ya el agente aduanal ya hizo sus pruebas en sus pedimentos. ¿Qué han hecho, no? Porque acuérdense que este tema de la manifestación de valor, pues es un tema muy similar al complemento de carta aporte, ¿no? Donde tuvimos un periodo donde la autoridad dijo, oye, pues ya el sistema ya puede validar pedimentos, vaya, ve haciendo tus pruebas, ¿no? Pero nosotros ya saben que somos buenos para esperarnos hasta el final o hasta ver cuando alguien saca un curso en pantalla, ¿no? En redes sociales y nos dice, bueno, pues ven a instalarte, ¿no? Ven a instalarte, ven a hacer tus pruebas, ven a capacitarte. Pero realmente hoy ustedes pueden ya ingresar a Buscemi y picarle, moverle, transmitirla mal y demás, porque trae un tema de implicaciones bastante fuertes. Nosotros el día de mañana vamos a proyectarles, regalarles un video de YouTube, yo creo que entre unos 8, 10, 15 minutos. Hoy el fin de semana estuve preparando el material, haciendo hoy una pequeña remembranza. Déjenme se los muestro. Estamos haciendo una pequeña remembranza, preparando material. Fíjense, estamos hablando de operaciones desde el 2008, un tema que hoy nos impacta en operaciones desde el 2008. Es un tema eterno, ¿no? Es un tema lejísimos a ya 8 años que estábamos preparando, sin olvidar, ojo, que el reglamento de ley aduanera, en el artículo 81, 89, si no me equivoco, que ya nos habla de la manifestación de valor y de los anexos, data ya de diciembre del 2013, ¿eh? O sea, estás hablando de 12 años que la autoridad se preparó para ingresar. Estamos viendo también ya que tu empresa puedes ingresarlo. Luego, realmente si te metes a Buscem, pues ya puedes ingresar la ficha informativa, algunos campos de quién lo debe de firmar, la multa que te va a aplicar, la multita que te va a aplicar si no pagamos, ¿verdad? O si nos equivocamos y después lo queremos corregir, etcétera, etcétera. Entonces, un tema interesante desde el 2000, ¿qué hemos hecho con la manifestación de valor desde el 2018? Este tema se los vamos a regalar para que ustedes lo vamos a cargar a nuestra página de YouTube, el video completo les digo, más de 10 minutos. Yo creo que es un tema interesante que lo debes de replantear para que veas lo que debiste haber hecho desde diciembre del 2017 a diciembre del 2027. Entonces, toda esa etapa, pero sin olvidar, claro, que a finales de este mes vamos a tener un curso de manifestación de valor donde vamos a ver temas interesantes. Ya lo diseñará y lo platicará a más grandes rasgos nuestro equipo de comunicación con Néstor y la licenciada Gaby, en el cual podrán visualizar pues todas las etapas. Vamos a hacer un par de casos prácticos, pero realmente si ustedes han visto que a mí no me gusta basarme solamente en la modificación, si yo no hablo del antecedente, a veces se complica mucho entender toda esta dinámica del antes y el después. Mira, por ejemplo, aquí es el 2019 y lo comparo con el 2020. Va a ser un tema atractivo lo de YouTube, pero también el curso, ¿no? Donde realmente si tú hablas de manifestación de valor, pues realmente si le picas, le picas, le picas, le picas, lo vas a sacar y lo vas a poder timbrar. Pero traes las bases para una valoración aduanera, ese es un tema interesante, ¿no? Mercancías idénticas, mercancías similares, valor de transacción, incrementables, bien definido el concepto de incrementales, de cuando lo pagas tú, cuando no lo pagas tú, los conceptos, los comprobantes de pago, los contratos, o sea, es todo un tema lo que tienes que tener como base para poder entender una manifestación de valor. Desgraciadamente no te va a aplicar. Tema de manifestación no solamente nos aplica a las IMEX, ¿verdad?
nos aplica a todos. Bueno, salvo seas OEA, ¿verdad? Salvo seas OEA, no te va a aplicar, ¿verdad? Ni en depósito fiscal. No te va a aplicar en ninguna de las dos partes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar. Déjenme, voy ya por mi presentación. Veo que ya tenemos un buen foro para poder comenzar. No sé si me puedan recordar en qué parte nos quedamos. Si no me equivoco, acabamos CTMs. Si mal no recuerdo, acabamos CTMs. Acabamos virtuales. Entonces, híjole, recuerden, el PROSIC no lo vimos. Eso sí es un hecho. Maquila creo que tampoco lo vimos y vamos a ver esos dos temas. Bueno, Maquila sí lo determinamos. Me confirman todos los que hemos estado acá en el grupo. Creo que PROSEC sí efectivamente no lo vimos. Es un tema interesantísimo, ¿va? Ok, PROSEC. Por qué requerimos PROSEC? Creo que hemos visto, creo que les mostré este tema del 303 o ahora 2.5 del TEMEC, capítulo 2 del TEMEC nuevo a partir de junio del 2020 que aplicaba de esta forma, ¿verdad? Y al aplicar de esta forma, pues tendríamos que visualizar un par de cosas. Número uno, que tenemos que revisar estrategias para el pago. Pero déjenme, vamos a la pantalla. En el tema del 303, lo que le interesa a la autoridad o lo que nos interesa, a pesar de que el principal beneficio al momento de una importación temporal es el no pago de contribuciones, debemos de tener en cuenta que para disminuir la tasa a 0%, debemos de entender que tenemos varias posibilidades. El tratado internacional, para eso es un curso, acuérdate que está en plataforma y que puedes acceder cuando tú quieras de forma gratuita para tener. Recordar que te distingue. Ah, miren, de hecho, aprovechando el mapa, no sé si ven lo que está atrás de mí es nuestro nuevo fondo. Estamos estrenando nuestro nuevo fondo y logo que ya se va a empezar a permear en el mundo de SEA IMEX. Vamos a tratar de utilizarlo porque la verdad es que lo generó nuestro compañero Néstor y la verdad es que me encantó muchísimo. Ahorita muevo la cámara para que lo puedan ver 100% porque ahorita estamos enfocados nada más para poder la capacitación, pero está padrísimo. Pero bueno. Hablando de tratados, que ustedes pueden ver los distintos diagramas que México tiene parte, o todos los vínculos que México tiene parte, pues nos permite entender que la primera instancia de la disminución de aranceles es mediante un tratado, la más fácil. Cuando una mercancía venga de origen de un país contratado o acuerdo comercial, y la segunda es con un programa PROSEC. Pero el programa PROCE, ¿qué es, Alberto? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo es? ¿Cómo lo aplico? Bueno, en esta pantalla o el día de hoy, lo que vamos a ver es cómo disminuir los aranceles en una importación, porque ya vimos que al amparo del TEMEC, al amparo de las exportaciones con TEMEC, requerimos pagar el arancel del cual nos vimos beneficiados, ¿verdad? Pero ¿cómo lo vamos a disminuir? Porque no sé si les ha tocado y cuando llega la mercancía a la aduana, el agente aduanal en la primera te dice, oye, ¿vas a pagar el arancel? Hay que pagarlo. Oye, pero soy IMEX, ¿por qué lo tengo que pagar? Bueno, para esas situaciones y para esas instancias te voy a platicar lo siguiente. El programa PROSEC es un programa de promoción sectorial muy similar al IMEX, porque es otorgado por la Secretaría de Economía. Pero es un programa que se visualiza desde el 2002. Desde el 2002. ¿Qué quiere decir esto? ¿Te acuerdas quién estaba en nuestro programa en el gobierno federal desde el 2002? ¿No te acuerdas que era nuestro presidente Chente Fox, nuestro presidente con sombrero y bigote? El gobierno federal destacó un tema interesante que llamaba, o que veía que México se estaba metiendo en un mundo globalizado de industrias donde muchas empresas empezaban a importar mercancía y solamente había dos tarifas, la de un tratado de libre comercio, porque en aquel tratado de libre comercio teníamos un par de cosas interesantes. Acuerdos, tratados, pero en el 2002 te situabas todavía en los periodos de desgravación arancelaria,
Recuerda que el Telecan entró en el 94 y traía muchas etapas de 5 años, 10 años, 15 años o 20 años. El Telequen y el acuerdo con Japón, 2000, 2002. Entonces, todas estas fechas todavía te encontrabas en periodos de desgravación arancelaria. Todavía no era que todos en que entrar en cero, ¿verdad? Si nosotros nos situábamos en ese periodo de desgravación arancelaria, en el 2002, Chente Fox dijo, bueno, no Chente, ¿verdad? Fue una propuesta por economía, la recién cambiada de nombre. Fíjate, hasta eso estaban estrenando nombre, porque anteriormente se llamaba Secretaría de Fomento y Comercio Industrial, el famoso SECOFI, ¿verdad? ¿Te acuerdas de de SECOFI, donde en el punto interesante de SECOFI mencionaba, ojo, no sé si recuerdas, las famosas NOMS viejitas? NOMS 0020, SECOFI 1997, ¿verdad? Entonces, para que más o menos vayamos viendo que Secretaría de Economía, pues ya antes tenía un viejo nombre, ¿no? Entonces, hablando de eso, se dieron cuenta que México tenía mucha importación, se estaba metiendo en un tema global de comercio exterior, globalizando, pero los productores nacionales empezaban a dejar de ser competitivos, porque alguien podría importar la misma mercancía que esta persona producía, pero con el mismo arancel que le costaba a este productor importar materia prima. Entonces, pues no era competitivo. Proseg nace para que las empresas productoras, independientemente que exportaran o no exportaran, ¿vale? Pudieran gozar de un beneficio arancelario, ¿va? Un beneficio arancelario. Hace poco ya Proseg hasta se ha utilizado para aceptar las normas oficiales mexicanas con un beneficio en reglas de Secretaría de Economía. Pero bueno, puntualmente, en el 2002 le costaba al productor, al que daba empleos, importar materia prima cara con un arancel. Y al que vendía y comercializaba decía, oye, pues mejor me quito los empleos, las cuotas patronales y mejor me dedico a construir o a importar en régimen definitivo, producto terminado. Entonces, bajo esa lógica, el programa PROSEC nace para reducir los sectores, reducir el arancel, ¿verdad? Y al reducir los aranceles buscaba un par de cosas. Que los únicos que se pudieran beneficiar serían los productores y fabricantes, para, obviamente, la búsqueda de ceros competitivos y con ciertos sectores. Ahora, el artículo tercero del decreto nos habla de los sectores que generan. Vamos a hacer, déjame crear una hojita, me encanta hacer estos rayones para que nos quede más claro. Vamos a tener el artículo tercero, el artículo quinto y el artículo es tercero, cuarto y quinto, ¿va? Y se tienen que vincular entre ellos. El artículo tercero te dice, a ver, una empresa que desea acceder al programa PROCEP tiene que cumplir con estas circunstancias. Número uno, tiene que ser productor, no puede ser un comercializador, ¿vale? No tiene que ser un comercializador. Y la Secretaría de Economía, ante su análisis del 2002, sí, sí falta que ahí le echen una leidita nueva a PROCEP, porque es un decreto desde el 2002, ya pasaron más de 23 años, pero que le echen una leidita, un estudio para actualizarlo. Es un programa muy atractivo, es un programa que busca incentivar y producir y que se puede y que al final del día, en la chamba final, yo quiero que tu empresa con programa PROSEC, puedas tener esta eh, destreza para poderlos aplicarlo correctamente, para poderlos aplicar correctamente. ¿Me explico? Entonces, si lo hacemos de esta forma y podemos entender y mezclar IMEX Prosec hasta con imagínate un IMEX que no paga arancel, que aplica tratado y no paga DTA, importa una máquina y tampoco paga arancel,
porque la máquina paga un arancel, creo que todavía no me meto allá, la máquina paga un arancel derivado del artículo 104, ¿no? La materia prima no paga y el activo fijo sí. Oye, puede importar una materia prima de China, de Japón, mezclar tratados, claro, es una estrategia y es un rompecabezas que yo quiero que lo aprendamos a usar. Ok, entonces, si visualizamos que en el artículo tercero hay sectores de la industria eléctrica y la industria electrónica, de la industria del mueble, del calzado, bla, 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 café, chocolate, hay distintos sectores. Es más, también vamos a aprender a usar la página. Ya quedamos que el decreto IMEX, el programa PROSEC está enfocado principalmente en personas morales, ese es el primer requisito, personas morales y que fabriquen, que produzcan. Teniendo eso en cuenta, valdría la pena encontrar lo siguiente. Bueno, vamos a acabar y nos metemos a SNICE para hacer unos casos prácticos que creo que van a ser muy atractivos para ustedes. Después, en el tercer artículo, en el cuarto artículo, vienen los productos terminados. Vienen los productos terminados. Como si fuera un plano cartesiano. La Secretaría de Economía, al momento de que tú elijas y digas, a ver, economía, en una primera instancia tenemos producto terminado, primero pertenezco gracias, pertenezco al sector, una primera instancia pertenezco al sector y segunda instancia tengo un producto terminado. Entonces, quiere decir que ya quepo en economía. Vamos a ver, ¿cómo puedo saber si quepo en proceso? Si mi empresa cabe en proceso. Bueno, economía te dice, mira, Alberto, no te preocupes, si tienes duda, puedes citar e irte al artículo 4. El artículo 4 en la página de SNI dice, mira, chécate lo que nos van a decir. Es en biblioteca jurídica y es en decretos. Acuérdense que todo esto, si me estoy yendo muy rápido, esto queda grabado y lo puedes revisar nuevamente. Me voy a ir a revisar decreto por el que se establecen diversos programas. En el artículo cuarto, a ver, aquí se supone que debemos de estar viendo un archivo de Excel donde aparezcan en color rojo todos los sectores que te había comentado del artículo tercero y del lado izquierdo un listado de fracciones arancelarias que son objeto de realizar un proceso productivo de productos. Entonces te está diciendo, a ver, de la industria de muebles, todos los productos que ves del lado izquierdo te voy a estar diciendo sí o no. Vamos a poner un filtro y vamos a poner y quedamos solamente con sí. Entonces te está diciendo que el sector muebles va a tener la capacidad o puede ser objeto de producir todo esto. Las demás muebles de metal, muebles de madera, mesas, bla, bla. ¿Me explico? Porque son objetos de su sector. Ahora, si yo veo, vámonos a los artículos 50-60 que son de textil, que todos no lo sabemos. En los artículos 50-60, me bajo un poco más. No sé, aquí está. Mira, por ejemplo, estos en el sector que habíamos hablado de madera, pues no están habilitados. Entonces, las fracciones arancelarias no caen dentro del sector de madera, ¿no? Vamos captando ese tema, ¿no? Entonces, nuevamente, tienes que visualizar para que tú... Ay, no, vamos a ver. ¿Te acuerdas que teníamos que tener un triángulo? Dame un segundito porque me confundo acá. Este triángulo, ¿no? El artículo tercero, que es el sector, tiene que vincularse con el producto terminal. Si tú no caes en esos sectores, créemelo que no.
que no vas a caer, que no te van a dar tu programa PROCE. Oye, Alberto, pero pues yo no exporto, no tengo por qué tener una fracción arancelaria. No, no te preocupes. Aunque no exportes, tu producto está clasificado bajo una clasificación arancelaria. ¿Estás de acuerdo? O sea, oye, no lo la clasificación la puedes consultar con un agente aduanal, pero no necesariamente es para exportar o para importar, es simplemente porque tu beneficio está, que debes determinar bajo fracciones arancel, el requisito, mejor dicho, está determinado bajo producto terminado. Entonces, si tenemos ambas cosas, pues ya estamos del otro lado, ¿verdad? Pero acuérdate que es necesario que vengas a descargar el artículo 4. Voy a descargar el artículo 5 para irlo preparando para lo que viene, ¿no? Ahora, entonces, queda claro, ¿no? El sector nos va a decir qué es lo que necesitamos producir, si se alinea con el beneficio. Ahora, si todo cuadra, quiere decir, economía, dame mi programa PROCE porque pertenezco a este producto, a este sector, y voy a producir estos productos que tienes limitados y asignados para cada proceso productivo o para cada sector, mejor dicho. Y al momento de encontrarte en ese sector, nosotros, el siguiente paso es revisar todos los beneficios. Cuando tengas habilitado ya el programa PROCE en sector y bajo los supuestos de los productos terminados del cuarto, las mieles, las bondades van a ser porque todas las fracciones arancelarias listadas bajo cada sector van a ser otorgadas bajo. Aquí no se ocupan ampliaciones, son prácticamente ilimitadas. Entonces quiere decir que yo voy a importar con un arancel preferencial, ya lo habíamos platicado. Ya también te platiqué que son fracciones arancelarias limitadas para cada sector y no necesitas ningún tratado de libre comercio. Ahora, vamos a ver en el mismo sector de muebles. No, este es el artículo 4. Artículo 5. Ok. El artículo 5, si tú ves acá, de este lado lo vamos a conocer como materias primas. En el artículo 4 como producto terminado. Artículo 5, materias primas. Entonces voy a filtrar nuevamente en muebles, y en muebles me está diciendo que todas estas materias primas que están enlistadas aquí, que tienen un arancel exento, ¿sí? ¿Viste que filtré? Todas estas que tienen un arancel exento es porque si tú aplicas el proceso al amparo de muebles, tienes la posibilidad de importar todas estas mercancías en régimen definitivo o temporal, ¿verdad? No, no estamos obligados, no estamos limitados a un régimen aduanero. Pero ve, de hecho, bueno, me estoy situando en mercancías del tema textil y mira, tiene habilitadas muy pocas, muy, muy poquitas. A ver, ¿no? 50, una del 54, del 59, del 59, 68, nada más tres del sector textil. Entonces, si ves, está muy limitado. Ahora, ¿por qué no nos vamos a ver? No sé si alguien de aquí nos acompañe y me diga, oye Alberto, ¿puedes revisar las fracciones arancelarias del sector automotriz, del sector de calzado? Miren, les platico todos los sectores que hay por si alguien esté interesado que veamos su sector en específico. Electrónica y A y B, muebles, juguetes, calzado, mineral metal y metalúrgica, bienes de capital, fotografía, maquinaria agrícola, industrias diversas, química, manufacturas de caucho, siderúrgica, productos por químicos, medicamentos y equipo químico. Tienen papel y cartón, madera, cuero y pieles,
bla, bla, bla. Y cada uno de ellos está limitado a ciertas fracciones arancelarias. Vean, por ejemplo, el textil tiene tres sectores diferentes, porque está el de vestir, está el de ropa de cama, está el de productos no tan transformados, bla, bla. Pero en el artículo 5 son las preferencias arancelarias. Artículo 4 tu producto terminado. Entonces me voy a regresar otra vez a mi pantalla para terminar de hacer este diagrama, ¿vale? A ver, lo primero que tenemos que ver es que el artículo tercero son los sectores, ¿verdad? El sector nos va a decir y nos va a permitir que una persona moral que sea productor pueda tramitar un IMEX, un PROCE, perdón, y buscar que su producto terminado encuadre en el artículo 4. Al momento de que, con solo uno, con solo uno que tengamos, va a encuadrar en todas las preferencias arancelarias del artículo quinto, ¿verdad? De la, del artículo quinto tendría todas las preferencias arancelarias. De esa forma, podrías disminuir los aranceles. Está interesante, ¿no? Está interesante cómo poder disminuir el arancel en base a un decreto. Oye, Alberto, ¿esta mercancía la tengo que exportar? No, esta mercancía no tiene una obligación con el programa IMEX. ¿Me explico? No tiene una obligación. De, son dos obligaciones esenciales para el programa PROSE. La primera y la más quizás sencilla es, o las dos sencillas. Número uno, que toda la mercancía que importes con preferencia arancelaria no sea objeto de comercialización, ¿va? No sea objeto de comercialización. Desde ahí. Número dos. Número dos, que presentes un reporte anual en el mes de abril. Esta información anual es realmente un tema estadístico de cuánto produjiste con lo que importaste, ¿no? Tu información de importación, exportación, pero cuánto fueron los bienes que utilizaste para producir los bienes autorizados, que también es una fórmula muy sencilla, ¿no? Nosotros ahí hacemos un estimado con el apoyo de las empresas para que ellos tengan la información al 100%. Ah, entonces cualquier cosita, vamos avanzándole para el tema del PROSEC. Bueno, ya puse, ya me adelanté un par de posibles. Entonces, ojo, señores, hay empresas que son IMEX productoras y no tramitaron PROCE. ¿Y qué crees? Me voy a ir, déjame, me voy diferente, porque no me quiero desviar mucho, pero si eres de los míos que pusimos atención desde las primeras diapositivas, los principales beneficios del programa PROCE es que en el artículo 7 del decreto, el programa PROCE te lo aprueban de forma simultánea. ¿Por qué de forma simultánea? Porque son los mismos requisitos. Porque tiene más son los mismos requisitos. Haz de cuenta que los requisitos de PROCE desde del 1 al 5 y del IMEX es 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, 20, ¿no? Pero son los mismos requisitos. Por eso tiene la dinámica de que te los autoricen de forma simultánea, ¿verdad? Es un tema bien interesante. Ay, no, creo que no alcanzaron a ver el artículo 7, va a estar en otra pantalla. Mira, ya me la traje de este lado. En la presentación que dimos al inicio, te comentaba que los principales beneficios del programa IMEX son autorización simultánea del programa PROSEC en el artículo 7. Pues que te los van a dar de forma conjunta. Actualmente, y eso que les quede claro, en el trámite anterior de IMEX, simplemente le dabas un clic donde te decía, oye, ¿vas a querer tu programa PROSEC? Sí, lo quiero. Y ahora no te dice. Entonces hay que hacer valerlo con un escrito, ¿eh? Y adjuntarlo. Oye,
Apego al beneficio del artículo 7 del decreto, quiero que me autorices de forma simultánea mi programa PROSIC y mi programa PIMEX. Si no lo haces de esa forma, pues tendrás a bien que te lo vamos no te van a otorgar, ¿no? Porque nuevamente, si tú no se lo pides, si tú le pagaste más del SAT, no te va a decir que no. En el caso práctico que estamos planteando el día de hoy, pues, tenemos lo siguiente. Ok, tenemos un producto terminado que se encuentra situado en la fracción 410712. Vamos a ver si 410712, la fracción arancelaria que es de, curtiduría, 4107.12. Miren, esta fracción arancelaria, la que estoy marcando en pantalla, es la fracción arancelaria de antes de las modificaciones de la sexta y quinta enmienda, 2020 y 2021 y diciembre de 2022. Entonces, estoy filtrando la fracción y nos dice divididos con la flor, ¿no? Esta fracción arancelaria tenemos que ir a buscar porque nos va a decir en qué sector pertenece nuestra mercancía, ¿no? Nos está diciendo que en cueros y pieles, ¿verdad? No sé si van ahí cachando la idea del ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las materias primas que puedo utilizar de cueros y pieles para producir esto? El ejercicio práctico nos dice que hay un billete de material que son tres insumos, que es la 3202-1001, productos curtibles. Vamos a buscar. Ahora, ya buscaste que tu producto terminado se encontrara en el artículo 4. Como yo te mostraba en pantalla anterior, que se tiene que ligar primero artículo 3 sector, después artículo 4 producto, y después artículo 5 materia prima. Al momento de eso, nosotros ahora tenemos que ir corriendo al uno, al sector, ya quedamos que pertenecía al sector 18. Vamos a hacerlo muy práctico. Vamos a filtrar todos los que no están, ¿no? ¿Para qué me preocupo por los que no están, verdad? Pero mira, el primer insumo es el 320210, ¿verdad? 320210, aquí está, 320210-01. Se encuentra exento. Si bien en tarifa nosotros lo podemos reconocer a un 7% de arancel, en mi decreto PROSEC lo voy a encontrar en mi sector. Sí, si alcanzan a ver, ahorita estoy en el Excel, ¿eh? Estoy brincando de la presentación al Excel, de la presentación al Excel para que pueda quedar claro el caso práctico. Pero vean, por ejemplo, aquí lo interesante es que si lo quisiera ver en otro sector, economía no reconoce que la industria automotriz, hablando de este sector, que la industria automotriz lo requiera, ¿verdad? Dice, no, espérame, o sea, ustedes no, por tal motivo no se los voy a habilitar al sector automotriz. Mira, por ejemplo, me voy a ir la 3204-11, esta que está aquí abajito. Si nosotros vemos, está interesante porque nos permite analizar, mucho este tema es analizar y no quedarnos como que nada más qué pasaría con un... Mira, esta otra materia prima, que si bien su arancel está en el 3%, pero no, debe ser que en tarifa está en 8 y aquí está en 3. La tarifa está en 10 y aquí está en 5. Puede pasar. Y mira, nos dice, a ver. Está padrísimo este caso. Como en productos curtientes sí te permite importarlo exento. Pero para cueros y pieles, otro producto situado en la fracción arancelaria, no sé si la alcanzan a ver o estoy muy chiquito, es la 3204-1101. Nos dice, a ver, colorantes dispersos con las siguientes clasificaciones. Bla, bla. Para cueros y pieles te permito importarlo al 3%. Para el sector de textil y confección, te permito importarlo en el 5%.
Ese es un tema interesante de análisis, porque allá está el 5, porque en cuero piel está el 3%, bla, bla. Bueno, yo por lo pronto te digo que el tema de textil está, a pesar de que lo quieran ver como beneficio, sigue estando cargado, disminuido. El textil en el comercio exterior está muy penado en la importación. Es mercancía sensible para IMEX, requiere un permiso automático, está situado en precios estimados. No, es un dolor de cabeza. La verdad es que en verdad, les digo, son los que mejor nos salen, pero los que menos nos gustan. El sensible en acero y en textil son esquemas padrísimos porque hablas de Proceq, hablas de IMEX, hablas de aviso, hablas de destrucción, hablas de tratados internacionales, hablas de TPLs, de reglas de origen específicas para el sector textil. O sea, es un tema interesantísimo, interesantísimo, no les voy a mentir, ¿va? Pero, nuevamente, volvemos a sectores sensibles. Ahora, ¿qué nos dice de nuestro otro materia prima? Nos decía el programa. A ver, yo quiero producirnos piel de bovino terminada. Esta piel de bovino, para que nos demos una idea, es la piel que literalmente se le extrae pues a los bovinos, a las vacas, a los toros, se les quita realmente las empresas que producen la piel terminada en la cual pues puedes que te sientes en un mueble de piel terminada, en un auto de piel automotriz, pero todo es de piel de bovino. Los zapatos que a veces llegamos a utilizar, que son de piel, eh, todo eso es una piel terminada, piel de bovino terminada. Pero para producirlo ocupo curtientes, ocupo colorantes y pigmentos, y ocupo sulfito y cromo y demás, ¿no? Otras materias primas. Pero mira, ahora nos dice que busquemos colorantes. Oye, ocupo importar colorantes de la 320417. ¿Qué tengo que hacer? Pues ir a buscar a tu artículo 4, artículo 5, ¿verdad? Artículo 4 ya lo vimos que sí existe. Nos dice que es la 320417. 02 está exento. Ya quedamos que en tarifa nos lo van a poner al 6%. Ahora, segundo ejercicio, vamos a ir a por la 283210. 2832, miren, ya no está. Este sulfito 2832, vamos a quitarlo de aquí. 2832. Ese sector de 2832 no está, ¿eh? Está interesante. ¿No? No existe la partida 2832, ¿sí la ven? Pero no solamente para cueros y pieles, ¿eh? No solamente para cueros y pieles. Dejen quito esta imagen de Felipe Carrillo Puerto, que nos quita espacio. Borrar, vamos. Miren, 2832 no existe. ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda con eso? Miren, el sulfito no está negociado o no está visto por economía para tener una disminución de aranceles. Por muchos motivos, por muchos motivos, para distintos sectores, para ninguno está negociado. Entonces, aquí lo interesante sería lo siguiente. Lo interesante sería lo siguiente. Número uno, es que economía no hizo un análisis correcto. Número dos, que sí lo hizo, pero no quiso negociarlo porque es un producto que se hace en México, que prefiero que vayas a comprarlo en territorio nacional a buen precio, que busques disminuirlo, porque economía está como la mamá, ¿no? Que los dos niños quieren usar la tele al mismo tiempo y se los tiene que decir, bueno, tú la ves de 3 a 5 y tú de 6 a 7. No, así la hacía mi mamá. Nos ponía porque éramos tres hermanos, entonces, y solamente teníamos una tele y, bueno, siempre había discusiones. Entonces, y a nadie tenía contentos. Entonces, economía prácticamente es lo mismo. Oye, voy a disminuir aranceles en uno donde ese bien se produce en México. Entonces, voy a
quitarle el beneficio al productor en México. Ay, pero es que, y esto, todo esto hay que empezarlo a ver porque viene otro tema que se llama regla octava. También es un tema interesantísimo. Pero entonces, imagínate qué hace la mamá economía. A quién le jalo la cobija y al otro, ¿no? Jalo la cobija y al otro le quito, ¿quién pasa frío? Entonces, todo este tema, toda esta dinámica, bla, 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 pues nos trae aquí. A ver, ya viste que a estos dos productos, que aquí puedes ver, a estos dos sí nos quitó el arancel y a este no. ¿Por qué? Porque distintos criterios, ya te los platiqué. Si se produzcan en México, no se produzcan en México, no hizo un análisis correcto, o lo hizo y determinó que sí hay productores en México y no lo quiso quitar, para no descuidar otro sector. Y tiene mucha razón de eso, ¿vale? Ojo, si no me equivoco, no me voy a equivocar. Aquí estamos hablando de una plática de Prozac de 20 minutos. 30 minutos, 40 minutos. Pero tenemos un curso grabado de Proce que dura como 2 horas y habla de la A a la Z, desde la obtención, desde los requisitos, desde todo lo que tienen que hacer, ¿vale? ¿Qué obligaciones hay del que tiene el IMEX? Pero el PROSEC es hacer un reporte anual que te decía en marzo, en abril, que es un tema estadístico de los bienes que produjo, de las importaciones, de los montos de las importaciones, eh, no comercializar mercancía, ¿vale? Y plasmar los identificadores a nivel global cuando se realice la importación global y partida, el famoso PP y el famoso PS, ¿no? ¿Qué pasaría? La pregunta sería, ok, Alberto, ya entiendo lo que es un PROSEC, ya entiendo lo que se requiere para poder importar mercancía. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué pasaría si a pesar de los casos prácticos que pudiste haber visto, tienes una mercancía que hay un arancel que se topó en 3%, pero tú la quieres exenta? ¿Qué pasaría si hay un arancel exento y un arancel al 10% que ni siquiera está negociado en Prosec, pero aún así lo quieres disminuir? ¿Qué es lo que requieres? ¿Qué es lo que requieres? Bueno, pues en casos prácticos, pues tienes que analizar puntualmente esa situación. Tienes que analizar puntualmente esa situación y poder visualizar. Se alcanzan a ver en pantalla de Prosec, ¿verdad? Donde tenemos acá la regla octava. Bueno, la regla octava hay que entenderla de la siguiente forma. La regla octava es un medio o un permiso que está publicado en las reglas y criterios de carácter general como una extensión del programa PROCED. Este permiso te permitirá por un año, volumen y valor importar mercancía que tú visualizaste, por ejemplo, vámonos a ver este tema, que tiene un arancel del 7% y decirle, oye, economía, ¿qué crees? Me di cuenta que la materia prima que requiero está situado bajo un concepto de inexistencia o ineficiencia de producción nacional. Necesito disminuir el arancel bajo este concepto o por cumplir con obligaciones comerciales en mercados internacionales. Y ahorita te platico cada uno de ellos. Pero el primero es decirle, bajo un cierto criterio, bajo un análisis de información, vámonos a olvidar de materia prima. Fíjense que hay empresas. ¿Se acuerdan que la regla octava se eliminó para sectores sensibles? Ese sí se deben de acordar, tiene un año, donde pues muchos quedaron en caos. Entonces, muchas empresas han optado por tramitar, hay dos reglas. PROSEC te permite importarlos bajo dos regímenes aduaneros, definitivo y temporal, ¿vale? Definitivo y temporal. En ambos casos, la disminución será el arancel. Entonces, empresas que ya no pueden tramitar
reglas octavas temporales para mercancías sensibles, acero, textil, aluminio, bla, 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 han optado por tramitar la regla octava en definitivo, importar la mercancía en régimen definitivo con la preferencia arancelaria, aún pagando el IVA, ¿eh? Ese es un tema interesante porque acuérdense que el IVA es flujo y el arancel es un costo. Entonces, aún pagues el IVA, ellos prefieren tramitarlo en régimen definitivo. De esa forma, en régimen definitivo, pues evitarán el pago del arancel, no el pago del IVA, pero el pago del IVA es acreditamiento y lo pueden pedir en devolución, aun cuando exporten. Pero acuérdate que en temporal ya no existe la regla octava. Pero bueno, me adelanté mucho, ¿no? Porque a lo mejor muchos, una estrategia para los que ya habían hecho este tipo de trámites. Ahora, tema interesantísimo. Todo esto es un permiso. Cuando tú tramitas una regla de octava temporal es muy rápido porque se entiende que va de exportación. Y al momento de que va de exportación, pues se entiende que no vas a tener una competencia nacional porque realmente la materia prima se va. El problema es cuando tu regla octava es definitiva, es en un régimen definitivo, porque ahí sí está sujeto a aprobación. Las reglas octavas temporales que no son sensibles, mira, antes de que truenen los dedos ya te las mandan. Pero en ese sentido tienes que comprobar el retorno por la regla octava temporal, pero la regla definitiva no. Entonces va a ser sujeto a aprobación y tendrás que justificar la inexistencia y la ineficiencia en producción nacional, porque nos ha tocado tramitar reglas octavas y donde nuestros proveedores clientes nos dicen, oye, nuestros clientes nos dicen que sus proveedores no existen en México, que esa mercancía no existe en México, y cuando nos contesta Economía nos dice, no te voy a dar tu regla octava, porque fíjate que en Uriangato, Guanajuato, fíjate que en Apacenco, Alto, Guanajuato, fíjate que en donde nos ha tocado en ciudades de Oaxaca hay proveedores. Y esos proveedores, pues, sí producen tu mercancía. Por eso a veces les llevas muestras, por eso a veces les llevas mercancía, por eso a veces les llevas bla, bla, bla. ¿Me explico? Entonces, en un tema interesante, ustedes tienen que visualizar que si van a optar por tramitar una regla octava definitiva, sea de mercancía que efectivamente hay en México. Pero mira, si va a ser muy costoso hacer un estudio de mercado, pregúntenle a economía. Economía tiene toda la base de los proveedores y productores nacionales de quienes lo importan, quienes lo exportan, quienes lo fabrican. Tiene la información estadística de México entero. ¿Por qué la tienen ellos? Porque se supone que las decisiones comerciales, por ejemplo, ahora que viene esta renegociación de este TEMEC 3.0 o el Telecan 3.0, donde se rumorea, que hay los rumores donde ya no va a haber, ya no va a ser tripartita, México, Estados Unidos, Canadá, sino México nada más va a tener un bilateral con Estados Unidos. Acuérdate que tú estás amparado con el TPAT con Canadá, entonces no te preocupes nada, ¿no? Sobre todo porque Canadá se está beneficiando, Canadá y tú se benefician de Estados Unidos, un tema tripartita que, como está ahorita el tema de que Estados Unidos en su discurso dice que nos ha ayudado mucho y nosotros no lo hemos ayudado a ellos, y que a veces puede tener razón, ya que menciona que gracias a ellos hemos crecido y en verdad ese es su discurso y te podrás notar el discurso que tuvo Donald Trump 2, 3 días después de que haber sido elegido, no elegido presidente, tomado posesión la presidencia y de un discurso en el Capitolio, ¿no? Y realmente se ha basado mucho esa historia con ellos. Puedes visualizarlo, no lo digo yo, ¿verdad? Simplemente a veces lo vemos con un poquito de ojos más. Entonces, ahí va la tendencia de no te extrañe. Dicen que posiblemente este año quede este tratado bilateral. Pero no te preocupes, no dejes de seguir a CEIMEX para poderte compartir los mejores temas, los mejores datos, para poder continuar y ayudarte con todo este tipo de modificación. Ok, señores, entonces, como conclusión del programa PROSEC y regla octava, vámonos a nuestra estrategia, nuestro rompecabezas para poder hilar y decir lo siguiente. A ver, ¿cómo puedo una empresa disminuir el arancel? ¿Por qué disminuir el arancel? Bueno, porque tienes una implicación, ¿te acuerdas que habíamos hablado de esta manita que obliga al pago de los aranceles?
cuando tú importes de mercancía no TEMEC y lo tenga que exportar con destino a TEMEC y te obliguen a pagarle el arancel. Pero este arancel que importaste mercancía de China, de Japón, de Corea, de un país con el cual no tengamos un acuerdo comercial y no puedas disminuir el arancel, todo eso, toda esta clase que has tenido hoy con nosotros, déjame decirte que ha servido mucho si has tenido o tener a bien haber participado con nosotros, ¿qué son? Ya son 8 o 12, ya ni me acuerdo cuántas sesiones, pero si no, todas se encuentran en nuestra plataforma de CIMEX, en cursos. Para poder disminuir el arancel del 35 al 0%, realmente, ya te dimos los tips, ya te dimos las estrategias, ya si me marcas, te voy a dar un coscorrón y ya después te voy a decir, no, acuérdate que en la clase tal la vimos, ¿verdad? Y hablo de un coscorrón es porque ya tenemos como que la solución. Primero que nada, es buscar proveeduría de tratados. Ya te platiqué que puedes aplicar un tratado de Guatemala, Centroamérica, disminuir el arancel, que a pesar de que no sea la misma región de Estados Unidos, Canadá, tú matas el arancel a la entrada, ¿no? Disminuyes este arancel en la importación. Número dos, PROSEC. Ya vimos el sector PROSEC, cómo lo puedes aplicar. Son distintos sectores, distintos productos y la reducción de aranceles en cada uno de ellos. Y por último, la regla octava. La regla octava, que es un permiso que en temporal es a discreción y en definitiva, bueno, está sujeto siempre y cuando haya esa ineficiencia en territorio nacional, ya que si encuentras proveedores en México o economía dice que tienes proveedores en México y aún así no lo cumple, fíjate que tuvimos un caso interesante donde un cliente nos dice, Alberto, necesito importar estas telas de Afganistán o Bangladesh, no me acuerdo qué país me dijo, pero era de Asia, de estos países que su producción de telas son de muy buena calidad. Y decía, mira, nosotros, si me equivoco o alguien del sector textil nos acompaña, me corrige, hay un hilado que cruza, ¿no? Son cruces, ¿verdad? Pero en pulgada o en centímetro cuadrado, las telas en México son de 100 hilos por centímetro cuadrado. Y las que voy a importar son de 230, 240, 250. Y me explicaba y me dijo, y ya, me explicaba y me puso un ejemplo donde me mencionaba, mira, ¿has visto que cuando vas a, por ejemplo, a un hotel, hay ciertas sábanas, colchas que son muy pesadas? O sea, que cuando te las pones te pesa y digo que es hasta más. Se supone que ciertos hoteles están preparados para el descanso, ¿verdad? Para que regreses a visitarlos y demás, que ya no solo, la experiencia no solamente es en la alberca, o sea, en el todo incluido, bla, 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 sino en todos los sectores. Entonces, bajo ese supuesto, pues lo interesante sería que tú tuvieras esa noción de esa experiencia, ¿no? Pero bueno, ya me estaba emocionando con las vacaciones. Pero el punto interesante es que esas telas, a pesar de que Colombia nos dijo, no, es que sí se producen en México y ve a tal ciudad y con tal empresa. Nosotros, al pedirle muestras a esta empresa e hacer un análisis, pudimos mostrar a Economía las dos telas. Dice, no, si bien comparten la misma fracción arancelaria, comparten la materia prima, son diferentes por este tema de hilado. Y logramos justificar lo que te estoy hablando, la inexistencia. O sea, por calidad, a pesar de que tu calidad tenga, no quiere decir que sea la que exigen mis clientes, mis pedidos, en fin, ¿verdad? Está interesante ese tema. Yo soy una empresa IMEX, que ya vimos que nuestra temporalidad, le digo, por eso es interesantísimo tener las bases. Ya cuando lleguemos acá a tener las bases, se supone que nosotros a este punto ya sabemos que nuestras mercancías tienen un plazo de permanencia de 18 meses, ¿verdad? O de 6 meses.
si son virtuales. ¿Qué pasaría si yo requiero exportar mercancía que tenga más de 18 meses? ¿Qué pasaría si esta mercancía excedió los 18 meses? ¿No? Acá, déjenme corregir rapidísimo esto que dice 36, porque 36, bueno, pues ya nos dejó, ¿verdad? Salvo sea Soya. No sé si alguno de los que está acá presentes se acuerda esa triste historia donde cuando nosotros importábamos mercancía, teníamos 36 meses que éramos IMEX, ¿verdad? A ver, bajo ese tema, tenemos un esquema donde un proveedor en el extranjero nos mandó mercancía con un plazo de 18 meses. Nosotros tuvimos un lapso y una fecha límite de 18 meses, ¿verdad? Pero no las exportamos. ¿Qué crees? No las exportamos. ¿Por qué no las exportamos? Por los siguientes puntos. Porque no tuvimos pedidos, porque en el almacén se quedó, se suspendió. Es más, hasta una suspensión de IMEX puede ser que no terminemos exportando. Pero bueno, ¿qué crees? Se exporta hasta el mes 22. Se exporta hasta el mes 22. En el mundo de IMEX nos dice la Secretaría de Economía, bueno, la ley aduanera, mejor dicho, nos dice la ley aduanera que nosotros al momento de exportar, y le vamos a llamar de forma extemporánea, la mercancía, tenemos un plazo que cumplir, 18 meses. Y que si no lo hacemos, estaremos sujeto a una multa. De hecho, vamos a abrir la ley. Vamos a abrir un segundito. Acá vamos a caer. La ley aduanera nos dice que si tú excedes el plazo de retorno por un periodo de cada 15 días su fracción, estará sujeto a una multa, ¿vale? Esta multa está situado en el artículo 184, 185 de la ley aduanera, que nos marca que será una multa de... Miren, la fracción 2 del artículo 183 de la ley aduanera nos marca... A ver, ya lo hice un poquito más. Se aplicarán las siguientes sanciones quienes cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías previstas en el artículo 182. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno, es decir, ahí lo alcanzamos a ver, este lapso, este periodo de, que son 4 meses, nos dice la multa. Si el retorno se verifica de forma espontánea por cada periodo de 15 días o fracción que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. Es decir, que vamos a pagar 2,670. Ahora, vamos a hacer ese cálculo. Nos dice la multa que la multa será por 2,000. Nos dice la multa 2,760. 760. Si gustan ir haciéndolo ustedes, ¿no? Vamos a hacer ese análisis en conjunto. Nos dice, a ver, tú ya me dijiste que excediste 4 meses. Y acá, en un análisis que ven acá en la esquinita, decimos, a ver, se excedieron 4 meses, ¿verdad? Si nosotros vemos que por cada 4 meses o por 4 meses son 4 periodos de 15 días, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto sería la multa? Vamos a agarrar la calculadora, que son 2,000, 2,760 por
8 periodos nos da una cantidad de 22,080 pesos, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Y quiero que quede muy claro. Ay, no, mm, acá está abajo el monto a pagar. 22,000. A ver, pregunta de examen. Pregunta, ya con esto cerramos prácticamente. Pregunta de examen. ¿Dónde se tienen que pagar estos 22,080 pesos? ¿Quién los paga y en qué momento se pagan? Hay dos momentos, ¿eh? Que se pagan. El primero de ellos, bueno, el momento menos indicado es cuando la autoridad detecta que efectivamente se exportó de forma extemporánea y te cobra ese periodo de 15 días. ¿No? Cuando bajo el artículo 42 de código te inicia una auditoría, te pide tu anexo 24 y detecta ese reto, ¿verdad? En ese momento. ¿Cuál es el otro momento? ¿Cuál es el otro supuesto? ¿No se les ocurre otro? Cuando exportas la mercancía. ¿No les ha tocado que en el cierre de un pedimento virtual no lo pagaron a tiempo y determinan la multa? Lo mismo pasa acá. En el pedimento RT, así como pagas tu DTA, así como pagas tu prevaledación, tu IVA de tu prevaledación, ahí también tienes que pagar. ¿Qué, señores? Ahí también tienes que pagar la multa de comercio exterior, ¿verdad? Ahí también tendrías que pagar esta determinación. Ahora, ¿es complicado? Claro, totalmente. Pero pues se supone que tienes que tener un anexo 24 que te diga que es más que con la proforma del pedimento antes de que la agente aduanal timbre. Si tú tienes la certeza que ya excediste los plazos, a ver, agente aduanal, espérame, dame la prórroga, voy a simular un descargo. ¿Sabes qué? Efectivamente, tengo que pagar una multa. El supuesto de la multa tiene un tema interesante y lo vamos a ver cuando hablemos de operaciones de nacionalización de desperdicio. Miren, esta multa también les aplica cuando cambian de régimen con A3, ¿vale? ¿Qué pasa si yo cambio de régimen mercancía con A3 o exporto con A3? Imagínate que tienes un periodo, vamos a decir, ahorita no hablemos del A3, ahorita hablemos del RT. Imagínate que tienes un periodo de 15 meses, muchísimo. 15 meses son 30 periodos, 30 por 3,000 casi, son 300,000 pesos, 900,000 pesos, ¿no? O 90,000 pesos. Es carísimo. Pero la mercancía que vas a exportar vale 20,000 pesos. ¿Qué crees? ¿Qué te dice el supuesto? El monto de la multa no excederá. Entonces, si tu mercancía vale 20,000 pesos, a pesar de que tu multa simulada debe valer 90, bajo este supuesto no puede exceder los 90,000 pesos. Se debería determinar una multa que no exceda el valor de las mercancías, es decir, 20,000 pesos. Este supuesto llévatelo de tarea, y en verdad llévatelo de tarea, porque en la clase que sigue vamos a hablar de cambios de régimen con clave. ah, 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 con clave A3, que también es todo un tema, ¿eh? Espérame. Aquí está. Cuando hablemos de A3 es todo un tema y es todo un desarrollo padrísimo. Vamos a hablar, ¿saben qué? Quiero agregar el A3 porque hay unos casos que han sido interesantísimos de empresas que han logrado regularizar su mercancía con beneficios y condonaciones de impuestos. Desarrollamos unos proyectos muy, muy padres, hasta de cabildeo con la autoridad, pero eso yo creo que tres, porque yo creo que aquí todas las personas que estamos sentadas escuchando esta capacitación hemos tenido problemas con una auditoría y nos han solicitado que dónde quedaron nuestros desperdicios. Nos dice, un gran amigo nos hace una pregunta, nos dice, a ver, tengo una duda, tengo una mercancía que en noviembre vence su plazo de permanencia, pero esta misma se va a mandar a destrucción fiscal, pero hasta diciembre. Ahí hay un tema muy bueno, porque la destrucción de mercancías no puede ser fuera del plazo de permanencia. Cuando las mercancías han excedido su plazo de permanencia, la única forma de tratar es con un
pedimento de regularización bajo la regla 252 o la exportación bajo los supuestos de extemporaneidad, ¿verdad? Menos los virtuales. Un virtual excediendo el plazo no se va a generar, ¿vale? Entonces, nada más para que estén visualizando esa situación. No sé si pude haber sido claro, Octavio. Nada más igual, noviembre, pues si la mercancía vence en noviembre, recuerda que son 30 días hábiles antes, pues podrías ahí presentar el aviso por ahí como noviembre, octubre, principios de septiembre para que lo puedas adelantar, porque si no, te vas a quedar con el paquete y lo vas a tener que pagar en honorarios de la gente o no, ¿no? Ok, la regla 252, déjenme revisar un poquito. La regla 252 nos menciona que para efectos del artículo 101 de la ley, tratándose de aquellas mercancías que hubieran excedido el plazo de permanencia, podrán regularizar conforme a lo siguiente. Deberán realizar el siguiente procedimiento. Tramitar con agente aduanal el pedimento, pagar las contribuciones, bla, bla. Después hay dos parrafitos que nos dicen interesantes. Para determinar el valor de las contribuciones o en su caso de las cuotas compensatorias, se deberá utilizar el valor en aduana declarado en los pedimentos de importación temporal. Pero el párrafo que te justifica, Octavio, es el siguiente. Tratándose de desperdicios, ¿vale? Tratándose de desperdicios, se tomará. Se tomará en cuenta la clasificación arancelaria que corresponda en el estado que se encuentra al momento de efectuar la importación definitiva, utilizando como base para la determinación de las contribuciones y en su caso las cuotas compensatorias, ¿no? Bases gráficas y tipos de cambio que correspondan a la fecha de pago y el valor de los desperdicios. O sea, te está dando la regla esas dos opciones, que puedas regularizar de desperdicio y excedido el plazo de permanencia y como segundo, a valor desperdicio, ¿verdad? No es lo mismo un kilo de acero que tiene una materia prima que pueda ser utilizado todavía conforme fueron los fines, ¿no? O ya en un momento dado de destrucción, de desperdicio, de basura, valor basura, que tengan, no es lo mismo. Oye, es que es un kilo de acero, sí, hermano, pero mira ya la calidad en la que nos encontramos, de pasar de valer $20 el kilo de acero pasó a valer $0.5 porque realmente es basura. Me sale más caro regularizarlo que tirarlo. O sea, en verdad, pero pues como es un tema aduanero que tengo que cumplir, ¿vale? Entonces nada más para que contemples que la regla te da esa opción. Excelente. Pues me da mucho gusto platicar, estar con ustedes. Quédense muy listo de todas las redes sociales, de los canales de comunicación que tenemos, porque mañana, yo creo que hoy lo subimos, pero hasta mañana queda ya cargado en la plataforma para que ustedes lo puedan consultar y ver todas esas opciones de podernos capacitar para este tema de manifestación de valor, porque no va a ser un tema fácil, ¿vale? Que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Hasta luego.